etapa de conclusiones, una etapa de preguntas, que voy a yo a estar con ustedes pendiente de sus inquietudes a través del chat. Vamos a dar fin como tal a este webinar, a esta capacitación virtual. Entonces, bueno, el objetivo como tal de esta capacitación va a ser presentar el contexto de los datos abiertos y de los datos abiertos vinculados. Les adelanto, vamos a tener otras fechas para complementar esta información sobre datos abiertos vinculados. Es así que los invitamos a que al final vean las fechas que nosotros tenemos dispuestas, y en la página de datos abiertos también tenemos publicadas estas fechas para que ustedes puedan consultarlas y se puedan conectar. Esta es la política como tal de gobierno digital. Desde la Dirección de Gobierno Digital, nosotros somos unos convencidos que uno de los ítems más importantes que tenía que tener la política eran estos 5 ítems que están aquí, que ustedes pueden ver, y uno es el potencial rol del Estado y de los diferentes actores de la sociedad, en donde en realidad lo que a nosotros nos interesa más como funcionarios públicos es que todo lo que nosotros generemos tenga un valor para que se utilicen las tecnologías de la información. De otro lado, pues, ay, profesor, no he terminado, estoy todavía en los 5 ítems. Otro tema acá que nos parece muy importante es que a partir de lo que nosotros estamos construyendo, es permitir como tal la evolución de la política para que todos participemos, ¿no? Básicamente la política de gobierno digital lo que busca es simplificar los componentes del uso y aprovechamiento de las TIC, tanto para el Estado y para la sociedad, es decir, todos los ciudadanos, actores que puedan estar interesados en consultar, usar y explotar datos. Otro de los propósitos que nosotros desde la dirección consideramos importantes es que la política pueda generar una orientación frente a la implementación de las TIC, en donde todas las entidades vayamos desde el mismo punto de partida a un punto similar, objetivo, en donde lleguemos a construir todos desde una misma perspectiva país. Y por supuesto, pues usando las tecnologías. Como tal, también consideramos que la segmentación de las entidades, de acuerdo con las características para el seguimiento de la política, es muy importante porque cada una de las entidades que están dentro del Estado tienen funciones diferentes y están hechas y garantizan diferentes derechos. Es así que estas tienen que estar allí divididas. Todo esto solo para decir que desde la política, el ciudadano es el centro para gobierno digital, no solo para las entidades del Estado, sino como un actor fundamental que puede aportar en la construcción del mejoramiento de las entidades, del mejoramiento de los datos y el mejoramiento de cada uno de los procesos que las entidades le ofrecen al ciudadano. Profe, siguiente. Bueno, acá se resume un poco más lo que nosotros como tenemos dentro de la política, y es el uso y el aprovechamiento de las TIC para mejorar la provisión de servicios digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciudadanos tengan acceso a servicios digitales, a servicios de las entidades a través de los medios digitales. Es decir, hoy en día podemos sacar la cédula, podemos mirar en qué puesto de votación estamos nosotros para ir a votar, etcétera, etcétera. Todo, pues la idea es que los trámites también se queden a disposición de los ciudadanos en procesos que permitan que los ciudadanos y las entidades puedan tomar decisiones a partir de los datos, empoderando
generando, esto era lo que yo les estaba diciendo hace un segundo, en donde el ciudadano está empoderado, donde para nosotros el ciudadano debe estar allí potenciando la información empoderado. Entonces, el empoderamiento de los ciudadanos y el impulso del desarrollo de los territorios y de ciudades inteligentes, que esto es allí este aspecto súper importante, logrados a partir pues, de la consolidación de ciudadanos pues, competitivos, proactivos e innovadores. Esta es una perspectiva importante que nosotros queremos transmitirles a ustedes, porque para nosotros los ciudadanos no son los receptores de información, sino son activos en la que son activos dentro de las acciones que se deben generar sí, es verdad, disculpen a todos, yo en este instante estoy en la oficina y pues a mi alrededor hay otras conversaciones, intentaré acercarme un poco más al micrófono para que ustedes me puedan escuchar mejor. Entonces, para nosotros el ciudadano no es el que recibe la información, sino es el que utiliza la información, refina la información, genera acciones con esta información, siendo pues competitivos, proactivos e innovadores, dando un valor a lo público. Entonces, y por supuesto, dentro de todo este entorno donde el ciudadano es proactivo, pues tiene una confianza mucho mayor hacia lo digital. Listo, profe. ¿Me podrías ayudar? Listo. Estas son las competencias que nosotros hemos considerado importantes para lograr lo que antes he mencionado, y son estas 3 habilidades, y uno es desde el Estado que tengamos una arquitectura de tecnologías de la información pues que habilite una seguridad y privacidad de la información que permita tener confianza en los sistemas, y unos servicios ciudadanos digitales en donde los ciudadanos puedan acceder a todo el repertorio y oferta que tienen las entidades públicas dispuestas y hechas para los ciudadanos. Entonces, acá están estos 2 componentes que los consideramos habilitadores desde el Estado y desde la sociedad, en donde, como está allí en la figura, nos articulamos para que esto sea allí. Así. Entonces, estos son los propósitos: tener servicios digitales, procesos internos seguros y eficientes, la toma de decisiones basadas en datos, el empoderamiento de los ciudadanos, en donde los ciudadanos ya no son los receptores, sino son los transformadores de la información, y en donde el impulso y el desarrollo de los territorios es vital para tener una ciudad y ciudades inteligentes. Listo, profe. Bueno, entonces en este instante le doy paso al profesor Luis Fernando, que nos está acompañando de BIOS, y quien nos va a hacer la introducción y quien nos va a hablar va a ser acá nuestro experto invitado en lo que tiene que ver con datos abiertos y Link en Open Data. Sí, aló. ¿Me escuchan? Aló, buenos días, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, pero... Bueno, un cordial saludo a Yanni por la introducción de parte del Ministerio de las TICs, a BIOS. Este acercamiento se hace a través de la Universidad de Caldas y el Grupo de Investigación GITIR, quienes hemos trabajado con un grupo de compañeros, profesores y estudiantes diferentes alternativas sobre el modelamiento de datos y utilizar los estándares de datos abiertos y Link en Open Data, que es lo que nos reúne hoy en la conversación. Yo quería compartirles de manera introductoria los elementos que pretendo compartir y trabajar con ustedes, que es la web semántica como soporte, donde nosotros hemos tratado de definir plataformas y utilizar plataformas para que esta web semántica sea útil al ciudadano común. Las investigaciones académicas sobre este tipo de tecnología permiten desarrollar programas o tienden a desarrollar programas donde se pretenda razonar de manera automática. Se utiliza el concepto de agentes, ya sea racionales o inteligentes, que a través de esta forma de representar el conocimiento pueden deducir o sacar inferencias a partir de los datos. Nuestra tendencia hoy en día que hemos anotado es la utilización de los datos abiertos vinculados, cuyo en inglés es Link en Open Data. Esta información nos va a permitir a nosotros representar los datos y al final encontrar relaciones entre ellos, con la finalidad de generar valor. Al final estamos en la era de pasar de la web semántica 3.0 a la web 4.0.
lo cual nos está permitiendo a nosotros dar una computación ubicua y que esto se repercute a través del uso extensivo de los datos. Queremos empezar por el concepto de representación del conocimiento. Esta es una subárea de la inteligencia artificial donde nos permite no solo modelar el mundo a través de un dato, y esta representación del mundo puede a su vez tratar de inferir conocimiento, deducir lo que esta representación nos puede decir a nosotros. Esta definición fue acuñada la primera vez en el año 1997 a través de David Etherington del laboratorio de investigación de ciencia computacional de la Universidad de Oregon, y a través de un evento internacional que se hizo de la Asociación Americana de Inteligencia Artificial. Quiero aclarar allí que el dato para nosotros es la representación primaria de una variable cualitativa o cuantitativa y que se puede almacenar, transferir, puede ser visualizado, controlado y ojalá entendido por las máquinas desde el concepto de entendimiento de manera global. En esta misma, digamos, en este mismo evento, el autor David Etherington representa o hace una primera alusión a la representación del conocimiento a través de dos vertientes. Primero, sistemas expertos y la representación del sentido común. En la parte de sistemas expertos, nosotros utilizamos reglas, lógica formal, a partir de allí hay unos algoritmos de encadenamiento, ya sea hacia adelante o hacia atrás, que nos permite inferir conocimiento a partir de unos hechos puntuales, de una memoria de trabajo, y a partir de allí inferimos conocimiento. En el sentido común hay tres vertientes. La primera es basada en las creencias, cómo creo yo, cómo represento yo, y eso utilizamos la incertidumbre con la lógica difusa y la lógica no monotónica. En la parte proposicional, que nos interesa hoy, porque es el soporte teórico, el concepto de redes semánticas, frames, marcos, guiones, la lógica ya monotónica, es decir, la lógica formal, y la parte proposicional, cómo representamos los niveles de memoria, o qué tipos de memoria hay para acceder a esa representación y a partir de allí, obviamente, inferir conocimiento. Digamos que este es el enfoque donde partimos. Es un ejemplo clásico de una red semántica. Una red semántica es un conjunto de conceptos, los cuales tienen relaciones entre ellos, y esas etiquetas, que son las relaciones, nos permiten no solo representarle, sino darle un valor agregado y a partir de allí hacer inferencia. En este ejemplo vemos el oso que tiene pelo. Hay una relación entre oso y pelo. El oso, también vemos ahí una relación con un mamífero y a su vez que el mamífero tiene una relación con vertebrado y podemos relacionar que el oso es un vertebrado o que una ballena es un vertebrado a partir de una transición entre los conceptos. Este es un elemento claves que vamos a ver más adelante con el concepto del RF, un formato especial que representa este tipo de red semántica en el contexto ya tecnológico como tal. Es el contexto teórico y cómo vamos avanzando a partir de allí. Pero para esto y para llegar a la web 3.0, obviamente, como este es un webinar introductorio de contexto, queremos compartirles de dónde viene toda esta idea. Entonces, primero, todos sabemos que el padre de la WWW, World Wide Web, es Tim Berners-Lee, quien a partir del 89 creó lo que es el lenguaje de marcas de hipertexto y el protocolo de transferencia de este hipertexto para compartir recursos. Obviamente necesitaba una forma de llamarlo, estos recursos tuvieron un identificador y se generó el URL. Más adelante, en el 94, se creó el World Wide Web Consortium, que es la W3C, quien define los estándares sobre qué rigen y que ciñen hoy la WWW. Esto estaba definido desde el MIT en esa época y esto nos permitió el primer acercamiento, es decir, ya tener un dato, pero un dato con un formato especial que nos permite hacer enlaces y representar lo que son los recursos en una red. ¿Cierto? Él fue adicionalmente, Tim Berners-Lee, fue el primero que escribió esta aplicación de un servidor web y un programa cliente. Acuérdense que la aplicación es un cliente-servidor y eso nos permitió en octubre de 90 tener el primer programa cliente-servidor que utilizaba el protocolo Hypertext Transfer Protocol. Este es un ejemplo HTML que todos conocemos, que hoy se enseña en los colegios, en el cual tenemos un conjunto de etiquetas que tienen un formato especial, permite visualizar la información, tienen enlaces, pueden cargar imágenes, pueden generar tablas, y eso es un formato genérico. Entonces, hasta allí, lo que tenemos nosotros en HTML es una forma de coger el dato y darle unas etiquetas especiales que permiten representarlo de manera diferente. Estamos evolucionando, si vemos, en el año 1998, cuando aparece un nuevo estándar. Ese estándar es el lenguaje XML, lenguaje de marcas extendible, donde el dato, la representación que tenemos de los datos, tiene un conjunto de etiquetas, y esas etiquetas tienen un valor añadido, que no solo es de primer orden, sino que puede tener
etiquetas añadidos y que pueden ser interpretables por las máquinas y por los seres humanos. En términos computacionales, nosotros necesitamos un software que lo que hace es leer estos archivos, se llama un parser, y a partir de ahí ir leyendo las etiquetas, y se puede subir toda memoria, de acuerdo al tipo de software o el modelo que esté programado, o irlo leyendo secuencialmente. Esto permite a las máquinas interactuar. Adicionalmente, yo puedo colocar unos validadores al comienzo del archivo para indicar si ese archivo tiene la estructura no incorporada, y nos va a permitir a nosotros empezar no solo a representar, sino a compartir conocimiento que sea entendible por los humanos y por las máquinas. Y esta es una ventaja que nos va a ir estructurando hacia dónde vamos. Esto nos dio lugar, a medida que tecnológicamente íbamos evolucionando, el acceso y el uso a la web también iba cambiando de entorno. Al comienzo era la web 1.0, que es una web donde el usuario lo que hacía era consumir la información que alguien publicaba. Él no era partícipe, era un actor pasivo en esta divulgación de conocimiento, pero en la web 2.0 los usuarios ya podían conectarse en una comunidad, podían publicar, compartir, y aparece diferentes herramientas que hace esto de una manera más dinámica como tal. Ese término de la web social o web 2.0 empezó a acuñarse en un congreso en el 2004 a partir del autor David Corter, quien empezó a definir que la web 2.0 permitía interactuar y generar conocimiento. Este web de estandarización, de proceso, que permitía la participación, pues permitió darle un valor agregado a la información que se compartía en Internet. Pero vamos evolucionando a la web 3.0, que es el soporte donde queremos llegar y donde estamos llegando hoy en día con las herramientas tecnológicas que se están desarrollando. Es la evolución natural, donde ya no solo se identifica en esa web 0.0 es el valor no solo del dato, sino lo que representa el dato. Es decir, se denomina web semántica, web extendida, porque es darle un mayor significado. Y al final lo que se pretendía es que el usuario que interactúe con Internet pueda encontrar respuestas más cercanas a cómo se procesa el lenguaje natural. Y que sean más formas de interpretar, la forma de buscar la información sea más fácil, y eso facilitaba el uso de la web o de Internet, ¿cierto? Donde los humanos y las máquinas trabajarían en colaboración mutua para intercambiar, que no solo intercambio de conocimiento y no generar valor a partir de allí. Pero aparece evolucionando en el 2004 el formato RDF. RDF es un modelo estándar para compartir datos en la web. Este modelo se amplía a los URI, de manera que solo eran enlaces o referencias, y aparece una relación muy importante, que es la referencia entre sujeto, objeto y la relación entre ambos, que era el predicado. Esto desde el punto de vista computacional se identifica como un grafo dirigido en el cual tengo dos vértices, tengo una forma de conectarlo y esa forma representa elementos conceptuales. Miren la evolución del HTML a luego el XML, en el cual en el XML yo tengo valores añadidos, pero en el RDF yo puedo tener relaciones entre conceptos de diferente nivel. Ahí aparece una nueva concepción de la forma de representar el conocimiento. En la parte derecha identificamos ya la sintaxis propia que nosotros tenemos que tener para etiquetar y encontrar las relaciones de los sujeto, objeto, predicado, y nos permite a nosotros a través de software visualizar estas relaciones que aparecen entre los conceptos que están en la parte del código que queremos representar. Entonces vemos que hay una relación, hay un gráfico, y a partir de allí quién fue el que lo etiquetó, qué tipo de gráfico es, y eso ya le da un contexto diferente a los datos que queremos representar, ¿cierto? A la parte tecnológica tenemos que buscar el contexto colombiano. Y en Colombia aparece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 2014, en el cual define el concepto de datos abiertos. Es decir, estamos buscando y promulgando cómo favorecer que las instituciones compartan información que sean accesibles al público. A la par, este año es de resaltar que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, define el COMPES 3920, en el cual es aplicable a la Política Nacional de Explotación de Datos. Este COMPES es muy importante como referente porque Colombia es el primer país en Latinoamérica que define una política en ese sentido. Y es el octavo en el mundo, pues que está pensando en cómo integra y aprovecha los datos para generar valor o desarrollo social y económico. Esta política del COMPES se explica o se estructura, cuando la puedan consultar, en 4 ejes que son los más importantes. El primero es generación de datos. ¿Cómo generamos más datos? Tenemos datos abiertos, sí, tenemos un portal que ya vamos a ver y cómo Colombia ha avanzado, pero ¿cómo generamos más y hacemos más conciencia social de que estos datos se compartan?
¿Cómo hacemos a partir de estos datos, cómo que los podamos utilizar? Una cosa es publicarlos, pero si no lo utilizamos no tiene sentido. ¿Cómo hacemos una cultura de datos? Que esos datos efectivamente podamos hacer aplicaciones, hacer una forma de visualización de datos que podamos hacerlos. Y otro es el capital humano, que es lo que está buscando el Ministerio de las TIC. ¿Cómo generamos capital humano, talento humano en tecnología de información que exploten estos datos? Pero eso bajo un contexto, porque obviamente los datos tienen un contexto donde hay que analizar qué tipos de licencia hay que compartirlo. Este COMPES define el marco jurídico y el marco institucional para habilitar las formas de que los individuos puedan, las instituciones puedan compartir la información bajo un contexto regulatorio claro, de manera que no tengamos inconvenientes a la hora de compartir estos datos, ¿cierto? En este mismo escenario, pues obviamente los principios de datos abiertos, vamos a destacar los más importantes. El primer principio es el principio de datos abierto por defecto. Este principio busca, obviamente, generar una cultura social de compartir los datos, en el cual los generadores tengan cómo compartir y que las mayores instituciones compartan esa información. El punto 2 son que sean oportunos. En ese sentido, quiere decir que la posibilidad del dato, cuando yo quiero accederlo, esté y no se haya eliminado de un sitio, sino que yo pueda acceder constantemente al dato, ver la trazabilidad del dato y que permita ser exhaustivo. El término exhaustivo es que sea actualizable constantemente por la institución o que lo está compartiendo. Es decir, de manera que haya una actualización de los datos y pueda ser constantemente utilizado y no se degrade con el tiempo, ya no sea de un valor agregado en un futuro. Accesible e utilizable, pues el objetivo es que haya forma de accederlo a través de plataformas tecnológicas, que nosotros podamos hacerlo de manera eficaz, apoyar la interoperabilidad de los datos, una trazabilidad, una reutilización efectiva, para que los formatos estén en formatos estructurados y que tengan un estándar como tal. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el usuario en común utilice los datos y haya más participación ciudadana en cuanto haya aplicaciones o formas de hacerle control ciudadano. Hay un indicador que permite medir un país de acuerdo al número de datos que publique, de acuerdo y elimina el nivel de corrupción. ¿Cómo darle confianza al ciudadano? A través de que los datos de presupuesto, de contratación pública, a través del SECOP, utilizar información que sea accesible al ciudadano y que nosotros podamos utilizarlo, dando esa sensación de transparencia. Y al final, que todo esto tenga sentido y los datos tengan sentido si nosotros podemos utilizar o definir políticas públicas que favorezcan al ciudadano. De manera que podamos mirar el ciudadano cómo está interactuando, qué técnicas podemos aplicar. Allí se pueden aplicar técnicas de minería de datos para descubrir conocimiento, ojalá generando valor social, encontrar la relación de algún dataset específico para políticas en educación, las pruebas PISA, cómo estamos nosotros identificando cómo nos comportamos con esos datos y qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esos son los principios de datos abiertos que rigen, que Colombia se ha comprometido a cumplirlos y que bajo ese cual el gobierno, el Ministerio de las TICs ha habilitado un portal de datos.gov.co donde podemos acceder, publicar, consultar, usar y adicionalmente un conjunto de librerías que permiten al desarrollador de software, al ingeniero de software, conectarse, descargar los datasets, pero a su vez esta plataforma se llama Sócrata, permite tener un repositorio común donde las instituciones sepan cuál es el procedimiento para compartir esos datos. Es muy importante porque podemos tener cada institución, tener el dato compartido, pero no sabemos las demás instituciones cómo accederles. Y allí es donde nosotros vamos a tener esa plataforma de datos.gov.co que nos va a permitir a nosotros interactuar con ella. Y el gobierno, a través del Ministerio de las TICs, la ha soportado y ha permitido que nos conectemos y ha definido unas estrategias a través de concursos como Datos en la U que va a permitir acceder a esos datos y generar valor o generar aplicaciones que verdaderamente los usen. Este es el contexto actual, el número de dataset, de entidades públicas, de visualizaciones, de información que tenemos, que se está utilizando en Colombia. Tenemos 1.160 entidades públicas que hoy ya exponen sus datos para uso abierto, es decir, para uso open data. Todavía no están vinculados, que es lo que el contexto de la presentación de donde queremos ir, pero ya hay un acercamiento puntual, ya tenemos los datos abiertos y el propósito es ese contexto como tal, ¿cierto? Vamos a ir al Open Data Barometer. Este es un indicador porque estamos ya yendo de Colombia a sus políticas públicas del nivel de orden nacional. Pero esto, ¿cómo se ve en el resto del mundo? Aparece un índice que llama el Open Data Barometer. Este es un indicador que tiene como objetivo medir la
prevalencia y el impacto de las iniciativas de datos abiertos en el mundo. Es liderado por la Fundación del World Wide Web y en ese sentido va a permitir cómo Colombia está con el resto de los países. Entonces ahí vemos una gráfica de este mismo indicador, Open Data Barometer, donde aparece de acuerdo al grupo, al indicador de cada país, cómo está con respecto a los demás. En la última, este indicador lleva más de 10 años. En la cuarta edición participaron 115 instituciones, pero en la última, la del año 2018, hubo un aspecto especial. Solo se aplicó a los 30 gobiernos que han hecho compromisos concretos en datos abiertos. Es decir, no todos. En este están los grupos de miembros del G20 y algunos que han firmado la Carta de Open Data a nivel mundial y que adoptan los principios de datos abiertos anticorrupción. Colombia está en ese grupo. Muchos salieron de ese grupo. Yo soy a los 30, a los 115, Colombia está en ese grupo como tal. Y es importante analizarlo porque allí vemos que Colombia aparece en el puesto 12 de esos 30 países líderes a nivel mundial que se comprometieron a publicar los datos, y ese indicador, que es el Open Data Barometer, está compuesto por 3 subíndices: el de preparación, el de implementación y el de impacto de los datos. Ahí vemos Colombia, cómo ha evolucionado desde el primer índice. Está, si lo vemos de orden descendente, está en el puesto 12, y a partir de allí nos va a permitir a nosotros indicar que Colombia está en buen camino de utilización de los datos. Ojo, hasta aquí son datos abiertos, son Open Data, pero el mundo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado y queremos ir hacia los datos vinculados y los datos abiertos vinculados, que es el propósito de la charla. Vamos por buen camino, hay un marco jurídico que nos va a permitir hacer eso, tenemos una plataforma a través del datos.gov.co que nos permite accederlo, pero vamos a irnos a hacia la de datos abiertos vinculados. Aquí vemos un detalle, una diapositiva con mayor detalle, cómo se calcula ese índice, que desde el punto de vista de las políticas gubernamentales, las acciones, el emprendimiento, la ciudadanía, si accede a esos datos, si hay aplicaciones de innovación o que impacten desde el punto de vista económico y social. Y allí, si ustedes notan con la diapositiva anterior, van a ver que donde Colombia es más bajito es en el punto de vista del impacto. La última de las columnas, impacto emergente, que está en un tono como morado, aparece allí con un 28%. Ahí tenemos mucho por mejorar y es el factor de impacto, el factor que los datos tengan impacto económico, social, político, es decir, que al final esos datos tengan impacto y generen valor de los ciudadanos. Es donde tenemos que liderar las iniciativas para que generar y se incremente esa forma de medirnos a nivel mundial y que las otras instituciones, otros países ya lo están haciendo. Viene el concepto de datos vinculados, ¿cierto? Entonces, el hecho de, pues es una forma de enlazar los datos, de que sean consumidos a través de diferentes aspectos. Los datos como tal, pues, sean reutilizables por procesos automáticos que permiten estar diferentes fuentes, tener un dato vinculado, pero aparece una diferenciación entre datos abiertos vinculados y Open Data. Ya bajo acá las cositas. Entonces, lo primero que vamos a identificar allí es cuando un dato es abierto. Entonces, abierto es que puede ser reutilizado, puede ser redistribuible, pero dato vinculado, es decir, que tenga un enlace. El dato vinculado es que ¿con qué otro dato tiene un enlace esta información? Es decir, si este dato es solo en un dataset, pensemos en el datos.gov.co, cada institución sube la información, sube en formatos XML o en formatos SSV o en algunos en PDF, es la información, pero al final ese dato, cuando se descargue la información, ¿con qué otra relación tiene? Si tiene un vínculo con otro dato. Y ese dato va a permitir, si es abierto, pues datos vinculados abiertos, o link en Open Data, o si solo es vinculado, y vinculado puede ser desde el punto de vista de cada institución como tal, ¿cierto? Este concepto, digamos que vamos evolucionando, ya partimos del RDF, XML, y aparece otras reglas, y el autor Tim Berners-Lee, el padre, por eso fue nuestro referente, como el pionero de la WWW, definió 4 elementos importantes. Estos elementos importantes nos van a permitir a nosotros definir, primero, cómo nombrar las cosas, y aparece el URI. El URI es el identificador, no ya estaba, pero definió, es el identificador de recursos uniforme, y es, en términos generales, es una cadena, lo vemos en la gráfica en la parte inferior, es una cadena de caracteres que identifican los recursos de una red de una manera unívoca. Es decir,
La diferencia con el URL, con el localizador de recursos uniforme, es que estos últimos hacen referencias a los recursos de forma general. En cambio, el URI es de forma específica. Ese es un primer elemento. Lo segundo que hay que tener en cuenta es la forma de buscar estos URIs. Aparece el protocolo de transparencia de URIs para que la gente pueda buscar información. Luego aparece la utilización de estándares que incorporen los URI. Aquí aparece dentro de un RDF, pues están los URIs. Ha evolucionado y estos son elementos que veremos en el próximo webinar, el concepto de RDFS, que es RDF esquemas, en el cual ya no solo hay relaciones, sino hay la identificación de subclases dentro de los conceptos. Un concepto hace parte del OWL, que es el lenguaje que permite modelar ontologías, los conceptos relacionados, encontrar la forma de definir reglas, acciones, cómo puedo definir, y la forma de consultarlo se llama SparkQL. Ese SparkQL me va a permitir definir cuáles son las consultas que permiten a mí inferir conocimiento a partir de allí, ¿cierto? Al final viene el último punto, que es el valor agregado. Cómo una URI se conecta con un enlace a otra URI, que es donde aparece el concepto o el término puntual de enlace. En este sentido es donde nosotros le damos valor agregado. Pensemos en un grafo y a partir de ese grafo tenemos un enlace que nos permite navegar a otro nodo y a otro nodo, y ese grafo nos va a permitir hacer una transición entre los conceptos. Se va a ver gráficamente la siguiente. Bueno, vamos a empezar por las 5 esquemas de Tim Berners-Lee. A partir de esa exposición inicial, Tim Berners-Lee lo que hizo fue definir, vamos a definir un esquema de 5 estrellas de los datos abiertos, para que podamos determinar qué tanto son los datos abiertos como tal en su concepto. Y aparecen, si ustedes notan, van avanzando de la parte inferior a la superior, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, hasta llegar al máximo nivel que es 5 estrellas, que es el que queremos llegar nosotros. Entonces va a empezar por la primera estrella. En la primera estrella, los datos están disponibles en la red. Efectivamente, son datos abiertos, están disponibles, pero en ocasiones es un formato no es una licencia abierta, es un archivo en PDF que está en un formato, se publicó el dato, se publicó el archivo como tal, en cualquier formato, pero digamos que no podemos extraer mucha información de los datos, a no ser que hagamos un procesamiento a fondo, leyendo el archivo, pero no es tan fácil utilizar ese dato porque está en un formato, digamos, sin estructurar. Luego vienen las 2 estrellas. Los datos se publican en la web ya en un formato estructurado, pero en ocasiones este formato es un formato propietario, como en el caso de una hoja de Excel. Es un formato propietario y en el cual yo puedo, digamos, compartir. Es una forma estructurada, pero podría utilizar un software propietario para acceder a esa información que está allí. Cuando pasamos a las 3 estrellas, ya son un formato, no es, digamos, estructurado, no propietario. Es el caso de los SSV, donde los datos se pueden disponer y leer de una manera más estándar a nivel mundial. Pasamos al RDF, que es la cuarta categoría. Cuando tengo un dato de manera de RDF, son los datos, ya tengo identificación de URIs, ya se maneja más fácilmente las URIs. Los datos tienen una URI y pueden compartirse en la web. Y cuando llegamos al quinto nivel, que es el máximo nivel y es el propósito de todo lo que estamos estructurando, de no solo llegar a RDF, sino llegar a Link en Open Data, queremos decir que los datos están vinculados con otros, de maneras que estén contextualizados de acuerdo a lo que quiero buscar. Entonces hay un enlace de un dato con otro y eso nos va a permitir hacer que poder integrar, que los datos estén integrados con otros datasets. Y nos van a permitir que un dato estructurado en RDF se conecte con otro dato en RDF y a partir de allí empezar a navegar por los diferentes datasets. Esta es la evolución. Miren que Tim Berners-Lee lo definió en el 2006 y en el 2008 aparece ya una asociación internacional, que es el Cloud, que permite a partir de allí, de Wikipedia, estructuró a partir de RDFs el DBpedia. Es decir, estructuró esa gran biblioteca de uso colaborativo que venía de la 2.0, donde todos participaban, empezó a estructurar de una manera que permitiera identificar los recursos de manera individual. Otros datasets se empezaron a conectar, otros datasets de fotos, de proyectos, de librerías, de información biológica, y empezó a crecer. Entonces empezó a aplicar en este dataset la información de DBpedia, empezó a enlazarnos como tal, ¿cierto? Vamos a ver la evolución. Esto es más de ver la evolución de cómo esta perspectiva a nivel internacional va cogiendo mucho auge porque permite navegar entre los datos e inferir relaciones. Estamos marzo del 2008, voy a ir paso a paso. Luego aparece en septiembre del 2008, cómo se va viendo más denso la información, cómo se va completando así. Luego aparece en 2009,
Ya los datos abiertos, ¿cómo se están? Ya aparece más información. 2011 y ya hoy en día en octubre del 2018. Aparece ya y aparece agrupado ya por categorías, que es la nueva evolución. La categoría de ciencias de la vida, la categoría de la información social, la parte pública, la categoría del open science, de la ciencia abierta, y aparece la información que estamos. Es decir, esto está ocurriendo en el mundo, los datos abiertos enlazados o vinculados son un referente, es un estándar, y lo están adoptando muchas instituciones para compartir conocimiento, para compartir datos y ver qué generamos a partir de allí. Entonces, claro, tenemos una iniciativa de datos, estamos haciendo aplicaciones puntuales, relacionando y nos toca preprocesar muchos datos, pero tenemos una ayuda, que los datos sean enlazados, nos va a favorecer la forma de compartir la información, ¿cierto? ¿Qué deseamos para Colombia? Pues aparece el link en Open Data. Esos elementos necesitamos definir la parte ética en el manejo de los datos. ¿Cuáles datos son personales? ¿Cuáles datos son públicos? ¿Cuáles datos son privados? Eso hay que definir una gobernanza de esos datos que favorezca la transparencia en los procesos ciudadanos para la toma de decisiones. Metodológicamente, esto hay que crear un conjunto de axiomas, de reglas. Hay que definir cuál es el proceso para los datos, darle ese valor. Partimos del criterio de representación del conocimiento. Aquí nos interesa ver si queremos que el dato no solo tenga una relación como tal, sino que ese dato se utilice en un vocabulario especial, un estándar y estándares de vocabularios internacionales que lo veremos en el próximo webinar. A partir de allí yo puedo no solo etiquetar el dato, encontrar relaciones, sino saber de qué se habla el dato, darle el significado verdadero del dato. Y esa ontología, esa representación del conocimiento a través de reglas, de axiomas, que puede ser la instancia ya más elevada con OWL, que permite representar una ontología en un dominio específico. Hay ontologías en trabajo de genes, se llama Gene Ontology, una ontología que representa las relaciones entre los genes, para qué son las funciones, aplicada a las rutas metabólicas. Tuviéramos la ontología representar para un dato con medicina, dado una enfermedad o los compuestos de un medicamento, para qué sirven y cómo relacionarlo, que nos va a permitir a nosotros tener una amplia cobertura de lo que podemos inferir de allí. Entonces, esta diapositiva es necesidades. Tenemos que ir hacia los datos abiertos enlazados. Eso tenemos que hacerlo. Y a partir de allí tenemos que mirar qué definimos, qué plataforma, bajo qué estándar, cómo favorecemos el proceso. Que no sea un proceso, y volvamos a la época de los antiguos científicos de la programación, en el cual era una pantalla negra, queremos que todo, sino cómo generamos herramientas que facilitan el proceso. Cómo generamos una metodología que sea clara, para que se entienda el proceso y cualquier institución, cualquier CEO o cualquier persona que esté con los datos encargada de publicar los datos, pueda a su vez no solo publicarlos, sino que cumplan el estándar del link en Open Data. Y es donde queremos que sean abiertos enlazados para generar ese valor como tal, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de los datos abiertos enlazados? Pues son de diferentes fuentes, ya sea instituciones o organizaciones. ¿Cómo los enlazamos? Si podemos enlazar con salud, con pensión, con la parte de información propia del ciudadano, pero que no sea en el contexto de la seguridad de datos, sino el comportamiento como tal, mirar hasta dónde podemos compartirlo. Explorar y combinar estos datos de manera libre, sin restricciones de copyright, para que sean verdad open, para que sean abiertos a los demás, pues tienen que tener restricciones de copyright. Creative Commons es una de las formas de licenciar esta forma de compartir información. Se mantiene la integridad de la información, yo tengo relaciones entre los datos. Se reutilizan los datos y el objetivo es disminuir la redundancia de los datos. Categorizar la información desde diferentes fuentes. Cómo hacer el proceso para esa información, compartirla, y si vemos en el link en Open Data, aparecen ahí relaciones puntuales. Esta es la arquitectura propuesta por Tim Berners-Lee en la parte web semántica, porque estamos viendo qué aplicaciones hacemos. Aquí vemos elementos muy importantes que hay que abordar. Lo primero es cómo validar la seguridad de los datos, a partir no de la apertura, sino internamente cómo está la parte de manipulación de los datos. Cómo inferimos conocimientos. Si vemos en la parte de SparkQL, en lenguaje de consulta, a través ya sea de OWL o RDF, cómo hacemos consulta y cómo tiene que tener ese motor. Hay varios motores que permiten hacer eso. Hay varios motores que permiten etiquetar o generar etiquetas RDF, generar etiquetas como es el caso de Jena, de Virtuoso, de Fuseki. Son herramientas de software que permiten generar lo que llama un endpoint, un software que permite a partir de ahí cargar el RDF que está vinculado y hacer inferencia entre los datos que están vinculados. Es decir, cargar dos RDFs vinculados y empezar a navegar por los datos. Eso lo podemos hacer, ya hay herramientas computacionales que permiten hacer eso. Y esto al final, pues es solo una serie de formatos que han evolucionado, como es el caso de XML,
que permitió, obviamente, soportar a partir de allí todas esas especificaciones o estándares adicionales. ¿Dónde está el reto? Obviamente hay dos elementos fundamentales: en desarrollar aplicaciones que permitan acceder a esos datos y en generar, pues para que esas aplicaciones tengan sentido, generar los datos a partir de allí. Estos son los aspectos que queremos superar, ¿cierto? Que queremos identificar los datasets, la estructura, de dónde vienen, ¿cierto? Localizar esa primera parte, identificar esos recursos, pero esos recursos, ya que los tengo el dataset como tal, ¿qué atributos tiene? ¿Cómo comparte un atributo con otro que ya está en un contexto internacional? Porque ya dataset, por ejemplo, instituciones públicas, cómo se nombra la institución, cómo se nombran ciertos atributos comunes en nuestros datasets que vemos en datos.gov. Esa forma de compartir los recursos y de etiquetarlos, porque aquí lo que caracteriza no solo es tener el dataset solo, sino las etiquetas que permiten con los atributos etiquetarlos. Al final que se puedan reutilizar, que no den lugar a confusiones, utilizamos unas URI correctas. Y eso al final nos permite representar conocimiento, que es una fase de acuerdo al contexto donde lo queremos. Allí entran las ontologías. En esa parte de representación del conocimiento nos va a permitir, como es sobre un dominio genérico, es un dominio específico, pero tiene que ser por expertos que lo relacione, miramos cómo a través de una ontología representamos ese conocimiento y lo llevamos a que sea por las máquinas interpretable. Ya hay sistemas multiagente que cargan ontologías y a partir de los conceptos vinculados permiten mirar las relaciones y generar, a partir de las instancias de las ontologías, permiten inferir qué relaciones había entre esos conceptos. Y empezar, cuando estemos compartiendo información, sepamos de qué estamos hablando cuando estamos compartiendo datos entre las aplicaciones. Eso es lo que definimos desde el punto de vista lingüístico la semántica, el significado. Y al final, vincular estas formas de representar con otros, y esa forma de representar pues, nos va a permitir explotar ese conocimiento, ¿cierto? Cómo publicamos y explotamos ese conocimiento en la web. En términos general, hemos encontrado la evolución, o hemos tratado de escribir en este webinar los elementos generales de la evolución, no solo técnica, sino también desde el punto de vista de representación del conocimiento, de la web 1.0, 2.0, 3.0, cómo hemos evolucionando la web básica, la web de solo consumimos. La web 2.0 es la web en la cual participamos más colaborativamente, una comunidad más social a partir de allí, y la web semántica extendida que queremos a partir de inferir conocimiento. Los datos abiertos, también hemos visto la evolución, es tener el dato, a qué condiciones tengo yo un dato, pero cuando los datos abiertos son vinculados, ¿qué facilita esa vinculación de los datos con otros? Entonces, facilita la integración de los datos, reusar vocabularios que se identifiquen de forma única, que se puedan integrar con otros conjuntos de datos, que hablen del mismo tema pero con un vocabulario diferente, que amplíe la forma de aplicarlos. Facilita la navegación, los datos abiertos vinculados, facilita la navegación a través de datos complejos debido a los estándares que se han utilizado, facilita representar el conocimiento en formato estándar cuando es RDF a través de tripletas, cuando es RDFS a través de relaciones de subclases uno de otro, y así podemos definir, digamos, que esos estándares se están utilizando, aplican y que queremos en Colombia llegar del Open Data al Linken Open Data y favorecer no solo que los datos estén abiertos, que hay que incrementar que las instituciones publiquen, pero a su vez de que se publiquen, que los datos abiertos vinculados son el futuro que nos va a permitir a nosotros enlazar los datos y favorecer la utilización el desarrollo de aplicaciones que permitan generar valor y generar conocimiento, que es donde al final queremos el aspecto como tal, ¿cierto? Esos son como los elementos principales de este primer webinar de contexto de los datos abiertos desde el Open Data hasta el Linken Open Data y que queríamos explicar con ustedes. ¿Hacia dónde vamos a ir? Antes de volver a preguntas, esas son las próximas fechas de los webinars que complementarán este primer contexto. Ya aparece más sobre datos abiertos vinculados, ya los estándares que hay detrás del estándar, cómo es el formato RDF, RDFS, OWL, hacia dónde, cómo hacer inferencias de conocimiento a partir de cuál es SparkQL, cuál es la sintaxis de SparkQL, y luego vendrán otros webinars desde el punto de vista paso a paso de cómo hacemos una aplicación que coja un dato, lo conforma o lo pase a un formato Linken Open Data y a partir de allí hacer un taller práctico de esa aplicación, ¿cierto? Aparece un ejercicio, digamos, de taller y aparece un ejercicio práctico que ustedes lo desarrollen como tal. Voy otra vez, paso, Jenny, a preguntas o Rayson y ya pues
para continuar a partir de allí. Sí, cedo. Buenas tardes. A continuación le vamos a dar paso nuevamente a Hani del Ministerio de las TICs. Agradecemos la presentación del profesor Luis Fernando Castillo y vamos a continuar con la sesión de preguntas, tratando de responder algunas de ellas. Muchas gracias. Un momento, por favor. Hola, de nuevo. Entonces, acá tenemos varias preguntas. Profe, cuéntenos un poquito sobre, a ver, nos dice R. Bocanegra, ¿cómo se realiza la vinculación de datos en Sócrata? En Sócrata, no, Sócrata en este momento no tiene una configuración de link, no soporta directamente el link en Open Data como formato. Lo que tenemos que hacer es empezar a lanzar las URIs a partir de allí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en Sócrata los datasets que tenemos incorporados, generar la forma de que el URI de un dataset se pueda enlazar con otro. A partir de allí, digamos que eso es lo primero que tenemos que hacer. No hay una API directa que permita a través de como un motor de inferencia que tenga un virtuoso interno que permita cargar dos datasets dentro de Sócrata y a partir de allí hacer consultas de SparkQL apenas tengamos ya los datos vinculados para inferir conocimiento. Entonces, el primer etapa que teníamos en Sócrata es definir un atributo general que permita enlazar ese atributo con donde yo quiero enlazarlo, para tener varios datasets vinculados. Eso se puede hacer sin necesidad de tener, cumpliendo los principios de Tim Berners-Lee. Eso se puede hacer en Sócrata en cualquier momento. Lo que sí no tiene y que tenemos que hacer para inferir una vez tenga los datos vinculados es cómo yo hago inferencia sobre esos datos. Y ahí es donde se requiere, por eso está la siguiente charla, donde se requiere ahí cómo yo tengo una plataforma que permite hacer consultas de SparkQL sobre esos datos y a partir de allí generar como un SQL modificado para RDF que permite una relación entre los datos. Entonces, ahí son los dos pasos que identifico. Hay otro software de dominio libre que permite hacer eso y eso podría ser la complementariedad a partir de esa aplicación. Listo. La siguiente pregunta que nos hacen es la Universidad Distrital. La pregunta es la siguiente. Una pregunta para el final de la charla, porque hay dos portales diferentes de datos abiertos, es decir, el MinTIC, el de MinTIC y el de gobierno distrital. Sería bueno tener una sola herramienta o que las dos tengan interoperabilidad para que lo que esté publicado en una se refleje automáticamente en otra. Las personas de la Universidad Distrital que están allí conectadas, les contamos que desde el portal de datos abiertos nosotros estamos generando una federación de los portales con el portal de Bogotá, el de Medellín y otras iniciativas que están allí aquí en Colombia. Y a partir de ello, la idea es que esta información esté en tiempo real dentro del portal de datos abiertos. Y creo que ya con eso está contestada tu respuesta. La siguiente pregunta, Sebas nos dice, ¿cuáles son los software con más, esta profe va para usted, cuáles son los software con más demanda para el análisis de datos y que puedan utilizar estos datos abiertos? Entonces, mira, hay varios elementos allí. Lo primero es, son donde yo tengo la inferencia de conocimiento. Entonces, aparece Sésame como un software que permite cargar datasets que tengan estructura de datos abiertos vinculados. Aparece Virtuoso, también otro software. Aparece otro software que es de uso libre, que es, digamos, en Java, que permite editar y permite hacer inferencias sobre, que se llama Jena. También es otro software que se utiliza para extraer la completa. A partir de allí, y viene un elemento que puede mirar, es yo tengo los datos, ¿cómo hago aplicación de algoritmos sobre esos datos? Una cosa es encontrar relaciones entre los datos y podemos encontrar otro dataset que es la consulta a partir de las diferentes plataformas. Sobre esos dataset consulta yo puedo aplicar ya técnicas específicas. Nosotros hemos identificado algunas técnicas basadas en los enlaces, hay otra que tenemos una ontología basada sobre inferencia ontológica, pero ahí necesitamos Protege como software para cargar la ontología, hacer inferencias sobre ese. Es otro software que se utiliza mucho en datos abiertos, porque si el dato abierto como tal al final tiene una estructura de ontología, yo podría hacer inferencias sobre la ontología a través de un SparkQL propio, el motor de inferencia de Protege. Ese también es otro software utilizado. Y ya las técnicas, uno ya con el dataset,
he encontrado en Python también que tiene herramientas y librerías que permiten hacer inferencia pues con Python sobre esos datasets, y a partir de ahí ya con Python pues ya aparece todo una conexión que puede aplicarse hasta TensorFlow, que hemos identificado que podía aplicarse sobre si yo proceso los bien. Otro software que utilizo, que he notado yo en la comunidad científica que se utiliza mucho, es el Nine. El Nine es otro software libre que permite hacer procesamiento del lenguaje natural y permite cargar RDF. Y en RDF, yo cargo 2 RDFs, puedo combinarlo y hacer inferencias sobre eso. Son uno de los software que yo he revisado, que obviamente hay muchos más, pero que a partir de allí se puede utilizar. Vale, profe, la siguiente pregunta nos la hace Jair Alexander Lozano y es el modelo de LOT en la dirección del uso de datos en inteligencia, o sea, ¿se puede esto articular con inteligencia artificial? Sí, correcto. Uno de los elementos que aborda la inteligencia artificial fuera de la representación del conocimiento, fuera de los modelos como tales, todos los algoritmos de aprendizaje automático o de machine learning. Entonces, esos algoritmos de aprendizaje automático son susceptibles de aplicar allí. Encontramos, como había comentado allí, encontrar patrones entre los datos se puede aplicar. Hemos encontrado, si esto es un grafo, al final, si queremos representar relaciones entre los conceptos como un grafo, también pueden haber algoritmos que permiten encontrar la similitud entre los grafos. Y esa forma de encontrar similitudes va a permitir identificar si un concepto está dentro de otro concepto. Eso también, digamos que es aplicable en Machine Learning, se aplica y es encontrar patrones a partir de allí en los datos o en las consultas que generemos de los datos abiertos vinculados. Perfecto, profe. Sebas nos pregunta cómo podemos corroborar o saber que la información publicada sea cierta o no, o que ésta sea errada o basura. ¿Hay algún intermediador, agente o ente que se encargue de investigar esta información? Pues ahí lamentablemente aparece un aspecto ya del diseño estándar que los URIs no tienen. Cuando yo defino un URI, que es el identificador propio de cada recurso, no hay una agencia encargada de validar que el URI sea cierto o no. Entonces lo primero es, el URI como tal no tiene forma de validarlo. Ya depende de quién lo asocie, quién lo esté publicando. La confianza depende del que comparte la información. Entonces lo primero es eso. Uno podría validar, y eso podría ser una combinación de tecnologías que se pone en el Ministerio de las TIC, y sería muy interesante validar una forma de estructurar que el dato es correcto. Siempre cuando hago procesamiento de los datos, es a través de que siempre yo hago técnicas de aprendizaje automático. Hay un primer acercamiento en identificar la calidad de los datos. Eso es la primera parte, la preparación de los datos es muy importante. Yo tengo que determinar en cada uno de los datasets ese elemento de preparación si cumple con el estándar de los datos, si tiene valores anónimos, valores anormales. Yo tengo que hacer un procesamiento de los datos, ¿cierto? Eso es lo que podría hacer. Pero en términos generales, para garantizar qué fue el dato, uno podía complementar, y eso venía yo, una posible tecnología que es combinando el blockchain, pero digamos para encontrar si un dato es viable con respecto a otro, si no fue modificado. Uno podía combinar. Eso no se ha hecho, pues, digamos, aquí en el país, pero digamos que podría uno teóricamente inducir que si quiero mirar la confiabilidad del dato y quién lo comparte, una forma es mirar, pues, de certificarlo y está una tecnología que permite la certificación consensuada, y eso podría ser otra forma de utilizar blockchain con datos abiertos enlazados. Vale. La siguiente pregunta que tenemos es que ¿cuáles son los protocolos? ¿Existen algunos protocolos para compartir datos espaciales o georreferenciados en LOD? No, son los mismos formatos que utilizamos en sistemas de información geográfico. Lo importante aquí es el vínculo a los datos, es decir, cómo etiquetamos y hacemos el URI que represente esos datos. Eso es lo importante allí, pero al final el dato como tal sigue siendo el mismo, ¿cierto? Es cómo etiquetamos el atributo con el atributo que nos permite consumir el otro dataset donde esté esa referenciación propia del dato. Perfecto. Nos pregunta Patricia cómo se puede solicitar ciertos datos en el sector energético, debido a que una amiga está haciendo una investigación doctoral en el tema y no puedo conseguir porque le dijeron que estos los vendían, que estaban tercerizados con una empresa privada que administra toda la información. Patricia, te cuento que esa es una de las grandes dificultades que actualmente tenemos como gobierno. En el pasado existieron
una tercerización de algunos servicios tecnológicos en donde no quedó claro que la información, como por ejemplo lo es la del RUN, es de la entidad que contrata. Entonces, teniendo en cuenta esa dificultad, es verdad, esa información se volvió propietaria del tercero, no de la entidad. En este momento, la medida que nosotros estamos haciendo es que estamos centralizando y estamos incluyendo en los contratos de prestación de servicios, o sea, los contratos que se hacen con tercerización, un ítem que permita que la información que se genera, así esté tercerizada, sea realmente el dueño, sea la entidad pública, que realmente es mejor dicho, la entidad pública se vuelve como el resguardador de la información, pero finalmente esa es información de todos los colombianos. Bueno, profe, parece ser que no tenemos más preguntas. Estoy acá revisando rápidamente. Bueno, un cordial saludo a todos y espero que, pues, que haya... Bueno, acá tenemos una pregunta de Mauricio. ¿Qué tan favorable es manejar estos datos desde Big Data? ¿Con qué software sería mejor? Hoy precisamente tenemos una discusión en la Universidad de Caldas sobre el tamaño del Big Data y cuándo es Big Data y cuándo es un data común y corriente. Entonces, primero, los datos que tenemos abiertos hoy en día, todos son data normales, no son Big Data. Los datos que están publicados en la actualidad, al menos los que están referenciados se pueden descargar y se pueden, digamos, procesar de una manera u otra con nuestros ordenadores. ¿Qué herramientas de Big Data? No, ya cualquiera de visualización de datos son las comunes, ¿cierto? Ya si requiero yo hacer un procesamiento, una forma de tener eso en un clúster, aprovechar la infraestructura que tiene el Centro de Informática y Realidad Computacional BIOS para procesar información a gran escala, ya eso requeriría un procesamiento diferente a través de Docker, a través de formas diferentes como Hadoop de implementarlo ya allí para hacer procesamiento en gran escala. Dividir los procesos en determinados procesos. Yo desconozco una plataforma puntual que trabaje con Big Data, con RDF. La mayoría carga y a partir de allí, pues, tiene las inferencias. Entonces, uno podría, digamos, ahí implementar aspectos puntuales que ya están en los PC, distribuirlo en máquinas, usando los supercomputadores de que tiene BIOS y empezar a distribuir la información y paralelizar, si es de caso, a través si tengo ya mucho volumen de información. Eso podríamos hacerlo, pero desconozco la verdad en este contexto una herramienta Big Data que permita hacerlo. Mauricio nos pregunta que si en el COMPES, me imagino que te está refiriendo, Mauricio, al COMPES 3920 de explotación de datos, no se trata de regular esta información para hacerlos públicos. Es verdad, en el COMPES 3920 hay un ítem específico que trata sobre cómo los contratos que tienen que ver con tecnología en adquisición, por ejemplo, de software, deben tener ítems que nos permitan adquirir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con software, el código fuente para que esa información sea de todas las entidades públicas y de todos los ciudadanos. Asimismo, como ese ítem se debe incluir y hay toda una sección especial en donde los juristas deben discutir este tema para poder hacer que los contratos que tienen compras de tecnología, software, adquisiciones, etcétera, etcétera, tercerizaciones, como lo mencionaba la anterior compañera que nos planteaba la pregunta, estén estos ítems que permitan que todos los colombianos podamos beneficiarnos de esta información sin tener que pagar. Bueno, al parecer que no veo más inquietudes. Es así que les queremos contar y queremos invitarlos a todos a que nos acompañen el próximo 14 de noviembre a la siguiente charla sobre datos abiertos y link en Open Data, en donde ampliaremos los conceptos de datos abiertos vinculados. El martes 20 de noviembre vamos a hacer otra capacitación que
ampliará los temas concernientes con el paso a paso para hacer datos abiertos vinculados. El jueves 22 de noviembre vamos a tener un taller práctico de datos abiertos vinculados. Este es súper chévere, es así que no se lo pierdan. Y el lunes 26 de noviembre también continuaremos con un ejercicio práctico ya con el portal de datos abiertos de Colombia, que es www.datos.gov.co. Las horas que tenemos nosotros destinadas para estos capacitaciones son las 4 de la tarde. Mi compañero Rayson compartió el enlace para que se puedan conectar a la siguiente charla que tendremos el miércoles 14 de noviembre sobre los conceptos básicos de los conceptos sobre datos abiertos vinculados. Ese día es miércoles, Luis Fernanda. De otro lado, también queremos invitarlos a que nos ayuden a contestar la encuesta para saber y calificar y poder mejorar en los aspectos que debamos mejorar, las oportunidades de mejora que tengamos de esta capacitación. Al igual, mi compañero Rayson también compartió este enlace. Así que nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, por participar. Que tengan un excelente día y, por supuesto, nos vemos el miércoles 14 de noviembre. Hasta luego. Hasta luego, cordial saludo a todos.